Bueno chicos, vamos a continuar. En este caso ya vamos a iniciar con tejidos ya adultos. Los tejidos adultos se originan a partir de células meristemáticas, que fue las que acabamos de mencionar en el video anterior, y sus células han perdido generalmente la capacidad de multiplicarse a gran capacidad. Entonces, en este tipo de tejidos vamos a encontrar principalmente ya tejidos que forman o que tienen características bastante particulares y que están asociadas también a funciones bastante importantes. Ejemplo, los tejidos parenquimáticos. Un ejemplo de ellos principalmente van a estar relacionados con la producción de o el proceso fotosintético, también con la transpiración. En este caso el tejido de sostén también va a tener una aplicación e igualmente los demás. Entonces vamos a iniciar con el tejido, en este caso fundamentales o parenquimáticos. Los tejidos fundamentales o parenquimáticos se dividen en diferentes tipos de tejidos. Adicionalmente, la función de ellos van a estar completamente restringida a la nutrición. Hablemos de nutrición y en el caso también de almacenamiento de reservas sea de sustancias, o en este caso almacenamiento también de algún tipo de gas o algún tipo de líquido que la planta la necesite en algún momento. Entonces vamos a hablar ahora en particular de algunos tejidos que son bastante importantes, principalmente porque dependen de ellos la fotosíntesis o para ellos dependen ese proceso fotosintético que ocurre ahí, en ejemplo como el que vemos ahí en la imagen. Bueno, entonces vamos a iniciar. Los tejidos parenquimáticos se dividen en clorofílico, de reserva, eh, se dividen en aerífero y en este caso acuífero. Entonces vamos a hablar cada uno de ellos. El tejido clorofílico tiene su función especialmente hacer el proceso fotosintético. ¿Y en qué lugar lo vamos a encontrar? Vamos a encontrarlo en las partes verdes de la planta. ¿Cuáles partes verdes de la planta? Tenemos hojas, las hojas. Tenemos, les voy a mencionar, tenemos en hojas, tenemos en tallos, en raíces cuando son plantas epífitas, en flores también y en frutos también. Por ejemplo, el limón, flores como microorquídeas o como plantas también pequeñas que tienen flores verdes también. Adicionalmente también va a estar presente en tallos, ejemplo el de la hierbabuena, el de la ortiga, de la caléndula. En el caso de hojas, pues todas las plantas. En el caso de raíces, en plantas epífitas, se habla de orquídeas, se habla de anturios, se habla también de algunos tipos de quiches o bromelias, donde podemos encontrarlas. De reserva va a estar relacionado directamente con la producción de almacenamiento de sustancias, en este caso de almidón, es el más común. Y donde vamos a encontrarlo en áreas que no son expuestas. Entonces, como cuáles áreas que no son expuestas, en este caso van a ser las raíces, algunos tubérculos, algunos tallos y eventualmente pues ya se habla de frutos y semillas. Acuífero, en este caso vamos a hablar de estos dos particular. El acuífero hace referencia, igual que el aerífero, hace referencia a la parte de donde están presentes, en este caso plantas acuáticas y en este caso plantas suculentas. Las plantas acuáticas necesitan cámaras de aire para poder flotar, entonces almacenan aire. Acuífero, plantas suculentas que almacenan agua. Entonces, ¿dónde vamos a encontrarlos? En lugares acuáticos, en ecosistemas acuáticos, y en este caso suculentas en ecosistemas xerofíticos o lugares bastante secos, o en este caso algún tipo de planta que sea epífita. Ahí podemos encontrarlos. Vamos a hablar en específico de ellos.
El parénquima clorofílico o parénquima, que comúnmente tiene función en este caso de producir y de receptar esas señales de la luz que vienen de esos fotones que vienen de la luz y transformar esa energía electromagnética en enlaces de carbono, va a ser dependiente o va a ser el que va a generar ese proceso de fotosíntesis. Se encuentran en todas las partes verdes de la planta, lo que vemos que sea verde. En este caso, hojas, tallos, algunas pieles de frutos, de frutas, algunas raíces y en fin, en general todas las partes que sean verdes. Y cuando en este caso se habla de semillas, perdón, de raíces y tallos, va a estar relacionados con plantas que son o epífitas o herbáceas, que son hierbas. Cuando hablamos de parénquima clorofílico, estamos mencionando dos tipos. Hablamos de clorofílico, o en este caso se habla directamente de parénquima empalizada. ¿Empalizada por qué? Porque la mayoría de las células son un poco alargadas y van formando unas estructuras similares a lo que podría ser como hileritas, como si fueran palitos. Mayormente se ve de esta manera. En ellos vamos a encontrar mayor cantidad de cloroplastos y son los que generalmente lo que hacen es captar esa radiación solar. Como les mencioné, células completamente alargadas sin espacios. Parénquima lagunar o esponjoso. El parénquima lagunar o esponjoso generalmente este es más cercano al embés, este es el más cercano al haz, como dice acá en la parte superior. El embés es esa región que está por debajo de la hoja, digamos que este es un corte de hoja. Acá está la parte superior, este es el haz y este sería el embés. Estas células del embés generalmente se ven de forma irregular, o sea, no se ven generalmente como si fueran mallas, no hay una formación completamente definida, se ven completamente irregulares y eso sí están asociadas a unas regiones que están acá que se llaman estomas, que se encargan de ese intercambio gaseoso que es lo que está mencionándose ahí, que es el intercambio de entrada y salida de gases. En este caso que entra el dióxido de carbono y que va a salir pues el oxígeno. Acá en esta imagen podemos observar cada uno de ellos de mejor manera. Entonces tenemos, este es el haz, o sea, esta es la región del haz, la imagen está invertida y este es el embés. Generalmente el sol llega por acá, como la hoja, el corte está al revés y acá pues es donde ingresa la mayor cantidad de CO2 y sale el oxígeno. ¿Listo? Bueno, acá ¿qué otra característica vamos a ver? En esta región, como la que se ve acá, es la que les decía el parénquima lagunar o esponjoso. Son células completamente indiferentes, no se logran ver, son completamente irregulares, y acá en esta región pues son células que se verían más bien como alargaditas y todas juntas, que es el parénquima empalizada, que es lo típico de este tipo de cortes. Vamos a hablar de los demás o de los que faltan. Entonces tenemos que el tejido parénquima de reserva generalmente está asociado a las raíces, tubérculos, en algunas semillas también va a estar presente. Entonces, como vemos en los tubérculos, en las raíces, en este caso el tubérculo que es una papa, haciendo un corte transversal bastante delgado, se logran ver pues este tipo de acumulaciones. Acá pues en esto pues eventualmente se pueden ver los amiloplastos, y adicionalmente se van a ver grandes vacuolas, que son las que generalmente acumulan también agua y gran cantidad de mucílagos, de almidones. Entonces estos generalmente se localizan en tallos, raíces y semillas. Se especializan en acumularse más que todo almidón,
por los amiloplastos, grasas en este caso será por los, va a ser generalmente por los em, eh, oleoplastos, y en este caso proteínas por los proteinoplastos. Acá en esta imagen vamos a observar principalmente el parénquima erífero, que se encarga de almacenar gran cantidad de aire. Entonces, como ustedes logran ver, son cámaras que están en estas secciones de la hoja, que le permiten flotar y evitar que pues precipiten, que lleguen al fondo del río o del lago, y evitan pues que al caer al fondo del río pues se puedan morir, porque estas son completamente dependientes de estas cápsulas. Estas cápsulas son cámaras de aire, cámaras airíferas, que les permite esa flotabilidad y que vayan a la deriva en el río o en el lago. Tienen formas generalmente poligonales, la mayoría de ellas, triangulares, y entre ellos existen unos pequeños conductos celulares. Es particularmente lo que se ve. En el caso de los manglares, ellos no tienen este tipo de estructuras, porque ellos sí ya están anclados directamente al suelo. En el parénquima acuífero vamos a encontrar que principalmente hay una acumulación de algún tipo de sustancias, generalmente es de agua. ¿Y a qué se debe esto? A que son plantas que viven en ambientes secos, como se ve en la imagen. Esas plantas, el ejemplo común es el aloe vera, donde ustedes pueden encontrar una matriz gelatinosa, en este caso esta sustancia coloidal, que se encarga de guardar y acumular pues gran cantidad de humedad para reserva para las épocas más secas, aunque pues ellos viven siempre en áreas donde es bastante seca. Ejemplos de esto, pues todos los cactus que ustedes conocen, la mayoría de plantas que son suculentas, que les dicen suculentas comúnmente, son de este tipo.